La mayoría de las personas tiene un problema con atraer prosperidad, pero hay un grupo más silencioso que tiene un problema completamente diferente. Ellos atraen. Bien, con consistencia. Y sin embargo, en 12, 24, 36 meses, están exactamente donde estaban antes. No porque el dinero desaparezca misteriosamente, sino porque algo dentro de ellos lo devuelve, silenciosamente, sin que lo noten, como un termostato que siempre vuelve a la misma temperatura. Y la prosperidad, desde su lugar de observadora silenciosa, lo que siempre ha querido decirte es esto: no huyo de ti porque no te quiero. Huyo porque cada vez que llego, no encuentro dónde quedarme. Eso es lo que nadie en el mundo de la ley de atracción, la prosperidad y el desarrollo personal te ha explicado con claridad. No cómo atraer. ¿Por qué lo que llega no se queda? Y en los próximos 40 minutos vas a entender exactamente qué estructura interna tiene que existir en ti para que la prosperidad no solo entre, sino que decida quedarse. Antes de entrar a la estructura, necesito mostrarte algo que casi nadie en este tema menciona. Hay una pregunta que domina el mundo de la prosperidad, la ley de atracción y el desarrollo personal. ¿Cómo atraigo más? Más dinero, más oportunidades, más abundancia, más resultados. Y esa pregunta no está mal. Pero hay una pregunta mucho más poderosa que casi nadie hace. Y es la pregunta que este episodio va a responder. La pregunta no es cómo atraes más. La pregunta es, ¿por qué lo que llega no se queda? Porque hay personas que reciben dinero y lo pierden en meses. Hay personas que consiguen el trabajo que querían y en un año lo destruyen. Hay personas que construyen algo que funciona y encuentran la manera de sabotearlo justo cuando más avanzaba. Y esto no es mala suerte. No es el universo en contra. No es falta de oración. Es algo que vive dentro de ellas y que la prosperidad detecta antes de entrar. Déjame mostrarte lo que esto significa con dos historias reales. La primera historia es la de Andrés. Andrés tiene 43 años. Es consultor independiente en Bogotá. Lleva 10 años en el mismo ciclo. Un año bueno. Luego 12 o 18 meses donde todo lo ganado se diluye. Luego otro año bueno. Luego la misma disolución. No porque Andrés sea irresponsable. No porque tome malas decisiones en el sentido tradicional. Es alguien que trabaja duro, que mantiene disciplina, que practica sus afirmaciones cada mañana. Pero hay algo que Andrés nunca notó. Que cada vez que su ingreso superaba cierto número, comenzaba a tomar decisiones que ningún observador externo podía llamar equivocadas en el momento. Contrataba un empleado que resultaba costar más de lo que producía. Expandía una línea de negocio justo antes de que el mercado cambiara. Tomaba vacaciones largas en el momento de mayor impulso. Decisiones razonables, impecablemente razonables, que siempre lo llevaban de vuelta al mismo nivel. Andrés no saboteaba consciente. El termostato operaba en automático. La segunda historia es la de Felipe. Felipe tiene la misma edad que Andrés. Trabaja en el mismo sector. Recibió una herencia inesperada cuando tenía 38 años. No una fortuna, pero sí una cantidad significativa. Suficiente para cambiar algo estructuralmente en su vida financiera. Y en 28 meses, el dinero había desaparecido. No en vicios ni en irresponsabilidad obvia, en gastos razonables que nunca terminaban de justificarse completamente, en inversiones que parecían sólidas y resultaron no serlo, en préstamos a personas cercanas que nunca regresaron, en decisiones que, vistas desde afuera, parecían de alguien que estaba administrando bien, pero que juntas producían el único resultado posible dado el termostato interno de Felipe. El retorno al nivel que su identidad reconocía como propio. Esto es lo que Napoleon Hill observó en sus años de investigación con más de 500 personas.
que la diferencia entre las personas que sostenían la prosperidad y las que la perdían no estaba en la cantidad que recibían, no estaba en la inteligencia financiera, no estaba en el esfuerzo, estaba en quienes creían que eran cuando la recibían. Y lo que él llamó la conciencia de la prosperidad no es un estado de optimismo, es una identidad. La identidad de alguien para quien la prosperidad no es una visita. Es el estado natural desde el que opera. Rockefeller lo entendía de una manera que ningún biógrafo financiero explica correctamente. Cada mañana, antes de que comenzara el día, antes de que los mercados abrieran, antes de que ningún resultado externo confirmara o negara su posición, Rockefeller declaraba su identidad, no su balance, su identidad. Y esa identidad era la de alguien para quien la prosperidad era coherente con quien era, no un logro a alcanzar, una condición natural. El termostato de Rockefeller estaba calibrado en un nivel diferente al de Andrés y Felipe, no porque hubiera nacido con más dinero, sino porque había construido deliberadamente una identidad que sostenía la prosperidad en lugar de devolverla. Y esa es exactamente la diferencia que este episodio va a hacer posible para ti. Imagina por un momento que la prosperidad es una persona, no una fuerza abstracta. Una persona inteligente, discreta y muy observadora, que antes de entrar a tu vida, mira a su alrededor, evalúa, no juzga, evalúa. ¿Hay orden aquí o hay caos? ¿Hay claridad aquí o hay confusión? ¿Hay alguien que va a cuidar lo que yo traigo o alguien que lo va a dispersar? ¿Hay identidad de prosperidad aquí o hay identidad de escasez bien disfrazada con afirmaciones correctas? No lo hace para castigarte. Lo hace porque ella misma sabe algo fundamental. Si entra donde no hay estructura, no va a poder quedarse. No porque no quiera, porque la estructura no existe para sostenerla. Piensa en cómo funciona el agua. El agua no decide a dónde ir. Va exactamente a donde la estructura permite que fluya. Si el recipiente tiene grietas, el agua sale. No porque el agua haya tomado una mala decisión, no porque el agua sea infiel, no porque el agua quiera irse, sino porque la estructura no puede sostenerla. No importa cuánta agua viertes en un recipiente con grietas, siempre encontrará el camino de salida. Y puedes seguir vertiendo agua convencido de que esta vez va a quedarse. Pero si las grietas siguen ahí, el resultado siempre será el mismo. La prosperidad funciona exactamente igual. No decide quedarse o irse basándose en si la mereces. Decide basándose en si la estructura de tu identidad puede sostenerla. Y puedes seguir atrayendo prosperidad con afirmaciones, decretos y visualizaciones perfectas. Pero si la estructura de identidad sigue siendo la misma, si el termostato sigue calibrado en el mismo nivel, si las lealtades invisibles siguen activas, el resultado siempre será el mismo. Andrés lo vivió 10 años, Felipe lo vivió en 28 meses, y ambos lo vivieron no porque fueran irresponsables, sino porque nadie les había explicado que trabajar en la atracción sin trabajar en la sustentación es verter agua en un recipiente con grietas. Y aquí está el punto que cambia todo. La mayoría de las personas trabaja únicamente en la atracción, en las palabras, en las afirmaciones, en las visualizaciones, en los decretos. Y muy pocas trabajan en la sustentación, en convertirse en el tipo de persona donde la prosperidad puede descansar, donde puede crecer, donde puede multiplicarse, sin que el termostato la devuelva, sin que las lealtades invisibles activen el mecanismo de retorno, sin que la identidad la reconozca como visita en lugar de como estado natural. Y esa diferencia es exactamente lo que separa a las personas que acumulan de las que acumulan y pierden, como Andrés y Felipe, que atraen, sí, pero cuyo termostato interno siempre encuentra la manera de devolver la temperatura al nivel que la identidad reconoce como propio.
Ahora, quiero hablarte del concepto más profundo de toda esta serie. Uno que casi nadie en el mundo de la prosperidad y la ley de atracción ha nombrado con precisión: las lealtades invisibles. Hay personas que no bloquean la prosperidad conscientemente. Nadie se levanta por la mañana y dice: hoy voy a sabotear mi crecimiento. Pero lo hacen, sin darse cuenta, porque dentro de ellas vive un sistema de lealtades que fue construido mucho antes de que pudieran elegir. Déjame explicarte cómo funciona este mecanismo con una imagen que no vas a olvidar. Imagina un elástico que te conecta con el grupo, la familia, el entorno de origen desde el que creciste. Mientras te mantienes en el nivel financiero y de identidad de ese grupo, el elástico está en reposo, sin tensión, sin jalón. Pero cuando comienzas a crecer más allá de ese nivel, el elástico se estira, y cuanto más lejos llegas, más fuerte es el jalón de regreso. No un jalón violento y visible, un jalón invisible, que se expresa como decisiones que parecen razonables, como cansancio repentino justo cuando el impulso era mayor, como impulsos de gastar justo cuando el ahorro superaba cierta cifra, como conflictos inexplicables en las relaciones cercanas justo cuando el éxito empezaba a hacer que te vieras diferente a ellos. El elástico no quiere hacerte daño. Es la expresión del amor, la lealtad y la pertenencia que aprendiste a asociar con ese nivel. Pero mientras no lo veas, opera en automático. Y mientras opera en automático, devuelve la prosperidad exactamente en el momento en que más cerca estabas de sostenerla. Y ese sistema de lealtades dice cosas como: en mi familia nadie llegó lejos. Si prospero demasiado, me voy a alejar de los míos. La gente que tiene mucho dinero es diferente a nosotros. Si crezco mucho, me van a criticar. Es más seguro quedarme donde estoy. Si me destaco, voy a ser un objetivo. Quiero contarte sobre Miguel. Miguel tiene 39 años. Creció en un hogar de clase trabajadora en la Ciudad de México. Sus padres eran personas íntegras y trabajadoras que nunca tuvieron más de lo necesario. No por falta de esfuerzo, sino porque el nivel de prosperidad que su familia manejaba era el nivel que todos en su entorno manejaban. Y ese nivel era el agua en la que Miguel aprendió a nadar. Aprendió qué se sentía tener suficiente. Aprendió qué se sentía llegar a fin de mes con algo sobrando. Aprendió qué se sentía que el dinero era escaso, pero que los que lo rodeaban eran su gente. A los 35, Miguel construyó un negocio que comenzó a funcionar de verdad. Por primera vez en su vida, sus ingresos superaron significativamente los de sus padres. Y algo extraño comenzó a ocurrir. No afuera, adentro. Empezó a sentirse incómodo en las reuniones familiares. No porque nadie le dijera algo, nadie le dijo nada, pero él sentía que era diferente. Y ser diferente no se sentía como éxito. Se sentía como distancia, como una grieta invisible que se abría entre él y los suyos. 2 años después de su mejor año de negocio, Miguel había tomado una serie de decisiones que habían llevado sus ingresos de vuelta al nivel familiar. Decisiones que vistas por separado parecían razonables, pero que juntas formaban el patrón inequívoco del elástico jalando de regreso. Lo que Miguel no sabía era que tenía una lealtad invisible activa, una lealtad que operaba desde un lugar mucho más profundo que sus pensamientos conscientes. Una lealtad que decía: para seguir siendo uno de ellos, necesito mantenerme en el nivel que ellos reconocen como el nuestro. Para que mi padre siga siendo alguien a quien respeto, no puedo superar lo que él nunca pudo alcanzar. Para que la familia no cambie, tengo que mantenerme en el nivel donde la familia existe sin grietas. Esa lealtad no era consciente. Nació de amor. Nació de la necesidad humana más fundamental de pertenecer. De no querer ser diferente a quienes amaba. De no querer que el dinero cambiara algo que valoraba más que el dinero. Y es completamente comprensible. Y al mismo tiempo, es exactamente lo que devolvía la prosperidad cada vez.
Porque el elástico no sabe que lo que protege también lo limita. Solo jala. Silenciosamente. Constantemente. Exactamente cuando más lejos habías llegado. La verdad más incómoda de este episodio es esta. A veces las personas no bloquean la prosperidad porque la odian. La bloquean porque creen, en el nivel más profundo, que prosperar tiene un costo emocional que no están dispuestas a pagar. El costo de ser diferente. El costo de ya no pertenecer completamente al grupo de origen. El costo de que la prosperidad cambie algo en las relaciones que más valoran. Y ese costo, a veces se siente más alto que la prosperidad misma. Y mientras ese sistema de lealtades invisibles siga activo, la prosperidad puede llegar muchas veces. Pero cada vez que llega, algo dentro activa el mecanismo que la devuelve. Lo que acabas de escuchar sobre las lealtades invisibles puede ser la explicación más honesta que has tenido sobre por qué nada duró. Pero hay algo más profundo todavía, porque hay personas que ven sus lealtades y aún así no cambian. Y la razón está en algo que casi nadie en este tema explica. No basta con identificar la lealtad. Hay que cambiar la identidad desde la que operas. Y ese cambio no ocurre con más información. Ocurre con un tipo diferente de práctica espiritual. Uno que casi nadie conoce. La diferencia entre oración de resultado y oración de identidad. La oración de resultado es la que la mayoría practica. Se ve así. Yo quiero un trabajo mejor. Yo quiero ganar más. Yo quiero una casa. Yo quiero abundancia. Yo quiero que mi negocio crezca. Todas estas son oraciones de resultado. Y no están mal. Pero tienen una limitación fundamental. Piden el destino sin pedir la transformación que se necesita para llegar a él. Piden el fruto sin pedir la raíz. Piden la llegada sin pedir el camino. Y el problema con pedir solo el destino es que cuando llega, no hay estructura que lo sostenga. El termostato lo devuelve. El elástico jala. La lealtad invisible activa el mecanismo de retorno. Déjame mostrarte dos perfiles. El primero es Carlos. Carlos practica oración de resultado. Cada mañana durante 2 años declaró: yo quiero que mi negocio crezca. Yo quiero ganar más dinero. Yo quiero estabilidad financiera. Y el negocio creció. Llegaron los clientes que pidió. Llegaron los ingresos que visualizó. Y 18 meses después, Carlos estaba de vuelta al punto de partida. No porque la oración no hubiera funcionado, sino porque la oración había atraído el resultado, sin cambiar la identidad que siempre lo devuelve. La oración había actuado como un imán, pero la identidad de Carlos seguía siendo la del hombre para quien la prosperidad es una visita, y las visitas se van. El segundo perfil es David. David practica oración de identidad. Cada mañana declara: yo me convierto en alguien que administra con claridad. Yo me convierto en alguien que no sabotea lo que construye. Yo me convierto en alguien donde la prosperidad puede descansar. Yo me convierto en alguien cuya identidad es compatible con sostener el crecimiento. Y algo diferente ocurre, no en el primer mes, no en el primero. Pero gradualmente, las decisiones de David comienzan a cambiar. No por disciplina forzada, sino porque la identidad que declara cada mañana empieza a ser la identidad desde la que opera, y cuando llega la prosperidad, la identidad ya no la reconoce como visita, la reconoce como estado natural, y no la devuelve. ¿Ves la diferencia? La oración de resultado pide lo que quieres recibir. La oración de identidad pide quien necesitas convertirte para sostener lo que recibes. Y aquí está la verdad que esta serie ha estado construyendo desde el primer episodio. La prosperidad duradera no entra a una vida, entra a una identidad. Cuando tu identidad no es compatible con lo que pides,
Puedes recibirlo temporalmente, pero no puedes sostenerlo, porque la identidad siempre encuentra la manera de restaurar el equilibrio, de llevar de vuelta las cosas al lugar donde cree que pertenecen. Eso no es castigo, es coherencia. El sistema interno siempre es coherente consigo mismo, y la única manera de cambiar los resultados de forma sostenida es cambiar primero la identidad desde la que se vive. Ahora la parte práctica. ¿Cómo se construye la estructura que sostiene la prosperidad? No con una técnica aislada, no con una afirmación que se repite 10 veces por la mañana, con 3 trabajos simultáneos que ocurren en niveles diferentes. Trabajo 1. La declaración de identidad como práctica diaria. No la declaración de resultado, la declaración de identidad. Cada mañana, antes de cualquier otra práctica, hazte esta pregunta. ¿Quién soy hoy? No quién quieres ser. ¿Quién decides ser hoy? Un hombre que administra con claridad. Un hombre que toma decisiones desde la certeza, no desde el pánico. Un hombre que no sabotea lo que construye. Un hombre donde la prosperidad puede descansar. Y mientras declaras eso, di: soy alguien cuya estructura interna sostiene el crecimiento. Soy alguien donde la prosperidad encuentra orden, claridad y administración. Soy alguien que no sabotea lo que recibe. Soy alguien que crece sin traicionar quién es. La prosperidad no es una visita en mi vida, es el estado desde el que ya opero. Esa declaración no cambia la realidad de golpe. Tampoco es magia. No es una fórmula que produce resultados automáticos. Lo que hace es algo más sutil y más poderoso. Empieza a instalar una identidad diferente, repetición por repetición, mañana por mañana. Y esa identidad diferente empieza a cambiar las pequeñas decisiones del día. No las grandes decisiones estratégicas, las pequeñas, las que nadie nota, las que la mayoría toma en automático. Déjame mostrarte cómo lo vivió Andrés. Andrés, después de entender este trabajo, comenzó a notar algo que no había notado en 10 años de ciclos. Que cuando llegaba un ingreso extra y su impulso inmediato era gastarlo en algo razonable pero no necesario, había ahora una fracción de segundo de pausa. Un instante donde la declaración de la mañana resonaba de fondo. Soy alguien cuya estructura interna sostiene el crecimiento. Y en ese instante, podía preguntarse, ¿esta decisión es coherente con esa identidad? No siempre respondía diferente. No siempre, pero algunas veces sí. Y esas veces que respondía diferente, eran exactamente lo que el termostato nunca había permitido antes. Ese es el mecanismo, no la declaración en sí. La pausa que la declaración crea. Ese espacio entre el impulso automático y la decisión consciente. Porque el termostato opera en automático. Y la declaración de identidad interrumpe el automático. Con una fracción de segundo de conciencia. Y esa fracción de segundo es todo lo que se necesita para que la decisión pueda ser diferente. No un gran cambio dramático. Una pequeña pausa entre el impulso y la acción, que se vuelve más larga con la práctica, que se vuelve más frecuente con la repetición, que va construyendo, decisión por decisión, la identidad de alguien donde la prosperidad puede quedarse. Porque la identidad no se declara y existe. Se declara y luego se confirma en las decisiones. Y cuando las decisiones empiezan a confirmar la identidad que declaras, el termostato empieza a recalibrarse, lentamente, sin dramatismo, pero de manera real y sostenida. Trabajo 2. Identificar y nombrar las lealtades invisibles. Este es el trabajo más difícil y el más necesario, porque lo que no se ve opera en automático. Y mientras opera en automático, determina los resultados sin que lo notes, sin que lo elijas, sin que tengas oportunidad de decidir diferente. Miguel lo aprendió de la manera más dura. Después del segundo ciclo de perder lo que había construido, se sentó una noche con papel y lápiz, no con un cuaderno de lujo, con papel de cuaderno y un lápiz normal,
y escribió sin filtro, sin tratar de que las respuestas sonaran bien, sin tratar de que lo que apareciera fuera lo que esperaba encontrar. Solo escribió, y lo que apareció en el papel fue lo que siempre había estado operando en silencio, que él asociaba la prosperidad con dejar de ser uno de los suyos, que en algún lugar profundo creía que superar a su padre en ingresos era una forma de decirle que su esfuerzo no había sido suficiente, que las personas en su familia que habían prosperado habían pagado el precio de la distancia emocional, y que él había decidido, sin saber que decidía, que ese precio era demasiado alto. Ver eso escrito en papel cambió algo en Miguel. No de golpe, no fue una revelación mágica que lo transformó en horas, pero fue el primer momento en que la lealtad invisible dejó de ser invisible, y lo que se ve puede ser elegido conscientemente. Lo que no se ve solo puede ejecutarse en automático. La práctica concreta es esta. Toma papel y responde estas preguntas sin filtro, sin censura, sin tratar de hacer que las respuestas suenen bien. ¿Qué historia sobre el dinero o el crecimiento escuché repetidamente en mi infancia? ¿Qué mensaje recibí, directo o indirecto, sobre el tipo de persona que prospera? ¿Hay alguien en mi historia cuya aceptación podría cambiar si yo creciera significativamente? ¿Hay algún nivel de prosperidad donde sentiría que ya no pertenezco completamente a los míos? ¿Qué costaría emocionalmente ser la persona más próspera de mi familia? Escribe lo que aparece, sin juzgarlo, sin corregirlo, sin hacer que suene mejor de lo que es. Porque eso que escribes es el mapa de las lealtades invisibles. Y ese mapa es lo que necesitas ver para poder elegir diferente. No para abandonar a quienes amas, no para convertirte en alguien diferente a quien eres, sino para hacer consciente lo que hasta ahora ha operado en automático. Porque lo que no se nombra no puede ser cambiado. Lo que se nombra puede empezar a ser elegido en lugar de simplemente ejecutado. Y Miguel, después de escribir esas páginas, tomó una decisión diferente cuando llegó el siguiente ingreso significativo. No porque el elástico hubiera desaparecido, sino porque ahora podía verlo cuando jalaba. Y cuando puedes verlo, puedes elegir si responder a su jalón o quedarte donde estás. Trabajo 3. La acción compatible con la identidad que declaras. Este es el nivel donde la estructura se vuelve real, no en las palabras de la mañana, en las decisiones del día. Este trabajo es simple en su concepto y difícil en su práctica. No sirve de nada declarar, soy alguien que administra con claridad, si cuando llega dinero extra lo gastas antes de que el día termine. No sirve de nada declarar, soy alguien que no sabotea lo que construye, si en el primer momento de presión abandonas lo que empezaste. No sirve de nada declarar, soy alguien donde la prosperidad puede descansar, si tu vida diaria sigue organizada desde el mismo caos que siempre estuvo ahí. David aprendió a identificar 3 comportamientos concretos que la identidad que declaraba cada mañana requería de él durante el día. No 10, no 20, 3. El primero, cuando llegaba dinero extra, no tomaba ninguna decisión sobre ese dinero durante las primeras 24 horas. Solo dejaba que el dinero existiera sin actuar. Ese simple acto rompía el automatismo del termostato. El segundo, cuando sentía el impulso de abandonar algo que había comenzado, se preguntaba si el impulso venía de una razón real o del elástico jalando. Solo la pregunta cambiaba la calidad de la decisión. El tercero, al final del día, antes de dormir, identificaba una decisión que había tomado desde la identidad declarada en la mañana. No para premiarse, para registrar que la identidad y la acción habían sido coherentes al menos una vez. Esa coherencia acumulada, día a día, es lo que construye la estructura. No un gran cambio de golpe, pequeñas coherencias acumuladas,
que van formando, día a día, la identidad de alguien donde la prosperidad puede quedarse. Porque la prosperidad no evalúa tus palabras, evalúa tu estructura. Y la estructura se construye con cada decisión que confirma la identidad que declaras. Quiero cerrar con algo que sintetiza todo lo que vimos en este episodio. La prosperidad no huye de ti porque seas indigno, no huye porque no trabajes suficiente, no huye porque tu fe sea débil. Ella observa algo mucho más específico. Observa si el lugar donde va a entrar tiene la estructura para sostenerla. Observa si la identidad de quien la recibe es compatible con la idea de mantenerla. Observa si las lealtades invisibles van a activar el mecanismo de devolución antes de que pueda instalarse. Observa si el termostato interno está calibrado en un nivel que puede alojarla. Y cuando ve grietas en el recipiente, cuando ve el elástico listo para jalar, cuando ve el termostato calibrado demasiado bajo, no entra. No porque te rechace, sino porque sabe que si entra, no podrá quedarse. Y cuando encuentra orden, cuando encuentra claridad, cuando encuentra una identidad que ya no necesita ser pequeña para sentirse segura, cuando encuentra que el elástico ya no tiene la tensión de antes, cuando encuentra que el termostato está siendo recalibrado deliberadamente, la prosperidad no entra de visita, se instala, porque finalmente encontró un lugar donde puede descansar. Eso es lo que estás construyendo cuando trabajas en tu identidad. No estás trabajando para merecer la prosperidad. Estás construyendo el espacio donde ella puede vivir. Y ese es el trabajo más importante que existe. Más importante que cualquier decreto. Más importante que cualquier afirmación. Más importante que cualquier técnica de visualización. Porque sin el espacio, nada de lo que llega puede quedarse. Andrés tardó 10 años en entenderlo. 10 años de ciclos, donde lo que atraía siempre volvía al mismo punto. Cuando finalmente entendió el termostato, cuando empezó a trabajar en la declaración de identidad y en las decisiones pequeñas que la confirman, el ciclo comenzó a cambiar. No de golpe, no en un mes, pero el siguiente año, bueno, no fue seguido por la misma disolución. Porque el recipiente tenía menos grietas que antes. Miguel tardó menos. Después de escribir sin filtro lo que siempre había operado en silencio, después de ver escrita en papel su lealtad invisible hacia el nivel de ingresos de su padre, pudo hacer algo que nunca había podido hacer. Pudo hablar con su padre sobre lo que sentía. No como un reproche, como una conversación de hombre a hombre donde le dijo que lo admiraba, que su esfuerzo era su punto de partida, no su techo, que crecer económicamente no significaba alejarse emocionalmente. Esa conversación no resolvió todo, pero el elástico perdió tensión, y en los meses que siguieron, Miguel tomó decisiones que en los años anteriores habría evitado sin saber por qué. Decisiones que construyeron estructura en lugar de devolverla. Felipe todavía está en proceso, porque a veces el aprendizaje llega después de la pérdida más grande. Pero las páginas que escribió sobre sus lealtades, las declaraciones de identidad que practica cada mañana, y los 3 comportamientos concretos que identificó como coherentes con quien quiere ser, son la estructura que la próxima prosperidad va a encontrar cuando llegue. Y esta vez, habrá donde quedarse. Eso es lo que los 3 trabajos hacen. No prometen velocidad. No prometen que la próxima semana todo sea diferente. Prometen algo más real y más valioso. Que la estructura que construyes hoy va a ser el lugar donde la prosperidad puede quedarse mañana. Y ese trabajo siempre vale la pena. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió de una manera que los 2 episodios anteriores no llegaron a mover, escribe "lo recibo" en los comentarios. No como ritual, como reconocimiento de que entendiste algo diferente hoy.
que la pregunta ya no es solo cómo atraes, sino si te has convertido en el lugar donde la prosperidad puede quedarse. Si quieres el PDF con los 3 trabajos de este episodio, los ejercicios para identificar las lealtades invisibles, la práctica del termostato y la declaración de identidad completa para practicar durante 21 días. Escribe la palabra estructura en los comentarios, te lo envío. Si esta serie está cambiando algo en la forma en que entiendes la prosperidad, la oración y la ley de atracción, compártela, no con cualquier persona, con alguien como Andrés, como Miguel, como Felipe, alguien que lleva tiempo atrayendo las mismas cosas y perdiendo las mismas cosas, porque puede que lo que le falta no sea más atracción, sino más estructura. La semana que viene llegamos al 4º y último episodio de esta serie, y quiero prepararte para lo que viene, porque la pregunta que abre ese episodio es la más directa y la más incómoda de toda la serie. Imagina que cada vez que oras por prosperidad, estás firmando un contrato, no con palabras, con tu intención, con tu estado, con la energía que pones en ese pedido. Estás firmando. El problema no es el contrato. El problema es que casi nadie lo lee completo. La mayoría llega al final, ve los beneficios, ve la prosperidad, la abundancia, el crecimiento, la estabilidad, la libertad, y firma ahí, sin leer las cláusulas invisibles que vienen antes de los beneficios, las que determinan si lo que pides puede realmente llegar y sostenerse. Toda oración de prosperidad viene con cláusulas invisibles, y la mayoría de las personas solo quiere firmar la última página, sin leer el contrato completo. La semana que viene vamos a leer ese contrato juntos. Bienvenido a Aurum.